Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hola a todos, como ven bien aquí en la pizarra, matemáticas de la gestión, anualidades, ejemplificaremos diversos problemas para que ustedes como alumnos o quien sea que esté viendo este video pueda entender de mejor manera lo que es el contenido de anualidades si en algún momento lo necesitan. El día de hoy yo seré el profesor a cargo y aquí Matías, mi compañero, será el encargado de hacer el papel de alumno. Bueno, en este primer caso queremos ejemplificarle a través de dos opciones de crédito lo que es la materia de cambio de tasa nominal a efectiva, las anualidades vencidas y la tabla de amortización. Para esto daremos las dos opciones aquí vistas que la primera contiene, que es un crédito de 30 millones a 12 cuotas con un 8% de tasa de interés anual compuesto por trimestre. Esa es la opción número 1. En la opción número 2 podemos observar que es un crédito de 30 millones en 8 cuotas con una tasa del 9% de interés compuesto mensual. Bueno, como se mencionó anteriormente, en el ejercicio 1 se da la opción de un préstamo de 30 millones en 12 cuotas con un interés del 8% compuesto por trimestre. Entonces, lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios es sacar cuánto será la renta, ¿cierto?, de cada mes. Para esto, el interés, como se menciona, es compuesto por trimestre. Entonces, ¿cuántos trimestres tiene un año? Son 4. Por lo tanto, aquí el interés debe ser dividido por 4. Esto da el resultado de 2, ¿cierto? Y esto posteriormente, en lo que es la fórmula, se tiene que dividir por 100, que da un resultado de 0,02. Y ahí con estos resultados a continuación realizaremos el ejercicio y con los resultados les explicaremos qué es lo que sale a cuenta. Entonces, como mencioné anteriormente, estos datos son los que hay que reemplazar en la fórmula de la renta, lo que es el valor presente, el interés, el N, que es la cantidad de cuotas. Entonces reemplazamos aquí como se ve por cada valor y nos da un total de 2.836.787,889. ¿Qué significa esto? Que esto es el valor de cada cuota. Entonces, como son 12 cuotas, hay que multiplicarlo por 12, ¿ya? Y eso nos da un total de 34.041.454,67. Este es el valor total de la opción 1 del crédito. Bien. Como ya mencionó mi compañero, ya hizo su parte del ejercicio. Ahora me toca hacer la opción 2. Se va a mantener en los 30 millones, teniendo un cambio entre las 8 cuotas y el interés. Hay que recordar que mi compañero hizo un interés anual compuesto por trimestre. Y aquí el interés es compuesto mensual, así que es más simple y no hay que desear tanto, literalmente. Hay que hacer una división del 9 con el 100 y eso da 0,09. Literalmente lo que se muestra aquí es técnicamente lo mismo que hizo mi compañero, pero va a haber una diferencia va a ser una renta de 5.420.231 partido por, coma, 335. Y eso mismo se tiene que multiplicar por las mismas 8 cuotas, dando este resultado. Entonces, por lo que se vio en la opción número 1 y la opción número 2, los resultados, se ve que es más beneficiaria la opción número 1, con una diferencia de aproximadamente 7 millones, por lo tanto, esta es una opción mejor. En base a lo que nos dio de resultado la opción número 1, nos dio una renta de 2.836.787. En base a esto se puede hacer lo que es una tabla de amortización. Utilizaremos el método francés para esto. Entonces los pasos a seguir es, obviamente, primero calcular la renta, que ya se hizo, y posteriormente hacer la tabla. Y aquí, como se ve, están las fórmulas para realizar esto. Y aquí, a mi lado, se mostrarán lo que son los resultados de dicha tabla. Esto sirve para lo que es los detalles de cada cuota que se tiene que pagar.
Continuando con el problema número 2, vamos a seguir con más ejercicios. Vamos a continuar con renovación y mejoras de un colegio, principalmente. Vamos a ver anualidades vencidas otra vez. Vamos a ver anualidades diferidas, anualidades anticipadas, cambio de tasa chica a cambio de tasa grande a chica y una repatriación de crédito. Los ejercicios que se van a ver es pedir 50 millones con una tasa del 9% de interés compuesto mensual en 24 cuotas, una repatriación a 16 cuotas después de haber pagado 10 con una nueva interés de 4,5 compuesto de interés compuesto mensual, una compra de computadores cada una a 549.900 pesos y se comenzó a pagar después de 6 meses a 36 cuotas con un CAE de 37,7%. Y el último ejercicio es una expansión y mejora del patio escolar que se van a depositar 400.000 pesos con un interés del 1,8 de interés compuesto mensual y vamos a saber cuánto se va a ahorrar. Bueno, para el problema 1 tenemos que seguir ciertos pasos para realizar lo que es la repactación y el valor de cada cuota. Como el primer paso a seguir es el valor de cada cuota del crédito inicial, lo que para hacer esto se hace la fórmula de R, que es renta, y nos da un resultado de cada cuota tiene un valor de 5.151.128,034. Estas cuotas se tienen que multiplicar por 24, ya que el crédito pactado es de 24 cuotas, lo que da un total de 123.627.072. El segundo paso a realizar es calcular la deuda restante que no tenga intereses, ¿cierto? Esto nos da un valor de 40.107.457,54. Y en base a ese resultado se tiene que sacar lo que es el valor de cada cuota del nuevo crédito, o lo que es la repactación, ¿cierto? Entonces aquí el valor de cada cuota es el resultado de 3.570.180,151. Ahora posteriormente mi compañero les va a explicar lo que es si salió a cuenta o no lo que es la repactación. Ya, para concluir esta parte del ejercicio vamos a cachar el crédito 1 y el crédito 2 con repactación. Al pagar esta cantidad de interés nos da un total de 123.627.072,8 y con créditos de repactación haces todo este cálculo, si es posible zumbear un poco, te da 180.634.162,8 y nos damos con esto, se ahorra 14.992.910,04 con la repactación. O sea, más rentable hacer con repactación que con crédito 1. Bueno, como se mencionó anteriormente, hay que calcular lo que es la compra de los computadores, cada valor de todo. Entonces, primeramente se saca el valor de cada cuota y para esto hay que calcular lo que es el cambio de tasa grande a tasa chica, lo que nos da este resultado, y posteriormente hay que calcular la renta, lo que es el valor de cada cuota, y nos da un resultado de 26.142, ¿ya? Entonces, el costo total del crédito se tiene que multiplicar. Para sacar esto se tiene que multiplicar por 36, que son la cantidad de cuotas, y nos da un resultado de 941.131. Este es el valor de cada computador con intereses, ¿ok? Entonces, si no se hubiese comprado con intereses, la resta que da 391.231. Es el valor de los intereses. Posteriormente, si se hubiese comprado con un crédito normal, esto iba a costar un total de 833.864. Pero como se empezó a pagar después de 6 meses, esto tiene un interés mayor, por lo que no sale conveniente. Ya, para el cálculo del valor futuro del agrandamiento del patio escolar, tenemos que hacer este tipo de ejercicio y para que todo eso nos dé el fruto valioso del valor final, que es de 30.641.143,76 de ahorro para los próximos 4 años. Bueno, con todo lo anteriormente tratado, esperamos haberles ayudado en lo que respecta al contenido de anualidades. Con mi compañero Matías Correa y quien les habla, Matías Añancán, nos despedimos. Ya, un saludo. Chao, chao.